Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase, a esta mentoría de todos los lunes. Tenemos con nosotros a Rolando Estrada, que nos está contando acerca de estos maravillosos aceites que nos está regalando doTERRA en México y aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de pachuli. Adelante, Rolando, pachuli, aquí está. Ajá. Bueno, el pachuli, yo me acuerdo cuando estaba jovencillo. Bueno, hace muy poco atrás. Recuerdo que usábamos el pachuli como loción. En un tiempo se puso muy de moda que el pachuli lo vendían ahí, me acuerdo, ahí en la Ciudad de México, en la parte donde estaban todos los que se dedicaban a la parte naturista y todo eso. El pachuli tiene un bonito esencia, pero el pachuli tiene nos puede ayudar como un antidepresivo. Es muy bueno en la parte emocional, el pachuli. También es un desinflamatorio. Eh, el pachuli también tiene la habilidad de ayudarnos con el balance hormonal. Y también podemos utilizar pachuli como para las cicatrices, ayuda con cicatrices. También reduce el insomnio, o sea, nos puede ayudar a tener un mejor descanso. Por eso, en ese entonces estaba tanto de moda el pachuli porque hacía un efecto de relajación. También puede ayudar con la fiebre y pues como les decía, es un desodorante natural. Entonces, el pachuli, la verdad es que es un excelente aceite esencial que deberíamos de tener nosotros. Y bueno, pues... Qué interesante lo que dices acá, porque sabes que abrí el libro, que se llama The Essential Life. Acá que también dice que ayuda con el apetito. Te ayuda, si lo tomas internamente en una cápsula, te ayuda con el apetito. Exacto. Y también con la retención de líquidos. Bien interesante. Exacto. Si lo combinas con pomelo. Y mira, esta otra está muy buena, justo porque en este momento estaba viendo eso. También te ayuda a reducir las marcas, las estrías. ¡Estrías! Imagínate, doTERRA te está regalando este aceite solo porque tú compras tus 125 puntos antes del 15 del mes. O sea, te regalan este producto maravilloso porque tú compras tus aceites, tus aceites antes del 15 del mes. Yo lo encuentro genial eso. Entonces, aquí en los Estados Unidos están regalando el Palma Rosa, en México están regalando el Pachulí, no sé si tendrán otros más en otros países que nos quieran decir. Felices de escuchar. Ismene, ¿qué están regalando en Europa? Tú que estás en España, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, acá están regalando en este momento producto del mes, antes del 15, el limoncillo. Y hay una promoción de que si hacemos este LRP de 150, no solamente antes del 15, nos ganamos el limoncillo y un Zen Yes. ¡Wow! Güey, está muy buena esa. Llegan dos. Sí. Muy bueno, muchas gracias, Ismene. Jenny, ¿cómo estás? Jenny Moreno está conectada también. Hola, ¿cómo están? En Colombia ¿cómo estás, Meñi, querida? En Colombia el producto del mes es el aceite de coco fraccionado, que es una belleza. Lo están regalando por los 125 BP y Carlos me enseñó, de Carlos aprendí, que también servía para limpiar el rostro y es una cosa divina. Y ahora por Carlos yo me limpio el rostro con el aceite de coco fraccionado y este mes me lo regalan. Oye, Jenny, pero mira, qué interesante eso, porque yo lo aprendí de Allyse. Cuando nosotros vamos exacto, cuando nosotros vamos a los retiros que hacemos en la casa de Allyse tiene todos los aceites que tú quieras ahí en su tocador, ¿no? En el baño. Entonces, ella dice que tú, para limpiarte el maquillaje y no dejarle manchada la sábana, porque eso es lo que ella dice, no me manchen las sábanas, se ven todas hermosas, pero para que no me manchen las sábanas, sáquense el maquillaje antes de dormir. Y ella dice, ocupa estos pétalos de algodón y le pones aceite fraccionado de coco y con eso te puedes sacar todos los maquillajes. Además, la piel te queda súper rica, ¿no? ¿Cómo te queda la piel después de limpiarte con eso? Mira, Carlos, yo no me maquillo mucho, creo que se nota. Sin embargo, me limpio la cara porque es el proceso correcto. Y te cuento que aún para limpiarle, primero lo noto que me limpia, pero sobre todo, el tip es que a pesar de ser aceite, yo tenía como mi dudita porque a pesar de ser aceite, no te queda la cara grasosa.
O sea, tú no sientes esa cosa que me limpié con un aceite, sino que te absorbe rápidamente. Magnífico. Jenny, acaba de llegar Allyse Sedivy con nosotros. Te mandamos un besito. Muchas gracias por apoyarnos. Allyse, we were talking about the product of the month. I know, I heard. It's so awesome. So we're super happy to be with you. I'm so glad that you're joining us. Welcome back. Thank you. I'm super excited to be with you guys today. It's been like probably a month and a half since I've been on this call, so I'm excited to be with you. Gracias, estoy muy emocionada de estar con ustedes. Ha pasado casi un mes y medio que no estamos conectados. Qué feliz estoy de estar nuevamente con ustedes. I woke up this morning and I've been on a international call to Thailand, to my team in Thailand, and then I've been doing some personal mentoring, right, with some people. And I was texting Carlos because I was like, Carlos, I'm on a call right now with the leader and he's totally crying and I'm trying to get off as fast as I can. So like, I want to like listen to him and be really loving, but I'm glad to be with you and I'm glad that you guys were patient with me. Thank you. Esta mañana comencé el día con una llamada temprana a Tailandia y una llamada de equipo muy buena. Y luego estaba haciendo mentorías personales y uno de los líderes con los que estaba hablando estaba llorando. Entonces no quería dejarlo y por eso que estoy tarde estos minutos acá. Porque realmente quería escucharle y hacerle saber que estaba escuchando lo que él decía. Entonces, gracias por el tiempo que me dieron. First of all, I'm super excited to come to Chile again with Carlos. That will be a really, really fun trip. So all the Chilean leaders that are on the call, I'm excited to be with you. Primero que nada, estoy muy feliz de volver a Chile con Carlos. Estamos programando este viaje. Y para todos ustedes que están en Chile, genial de verles nuevamente, amigos. I'm really looking forward to Chilean food again. Estoy emocionado de comer comida chilena nuevamente. All right, so today we're going to talk a little bit about wellness consults, why they're important, how to do them, and why they're so critical in our business. Hoy vamos a estar hablando de las consultas de bienestar. ¿Por qué son tan críticas para tu negocio, para el crecimiento de tu negocio y cómo te van a ayudar a ti? So let me tell you how a wellness consult came about. You know, about maybe 9 years ago in the doTERRA business, there was a really big leader that came over from another network marketing company. Entonces te voy a contar el génesis de las consultas de bienestar. Así como 9 años atrás, hubo un líder que venía de otra empresa de mercadeo en redes que se unió a doTERRA y vino con ideas muy nuevas y muy refrescantes. And she joined a lady, an incredible leader in doTERRA. You might have heard of her at convention, but she joined a leader named Laura Jacobs. She was her frontline, Laura Jacobs' frontline. Y ella se unió a una líder espectacular en doTERRA, que es una líder tremenda que se llama Laura Jacobs, y fue frontal de ella. And before she joined doTERRA, she was selling like healthy protein drinks. And she had a really big business and people would get super excited about buying these protein drinks, right? Y ella, antes de unirse a doTERRA, vendía bebidas de proteína saludables. Y ella tenía mucho éxito, mucho éxito vendiendo estos productos de bajar de peso. And what she would do is people would come, they would buy all these protein drinks for her. And then afterwards, she would do what was called a wellness consult. I think she called it something differently, but she would go and she would teach people actually how to make these drinks at their home so they would actually use it and they would love it. So they would continue to buy these drinks. Y lo que hacía esta señora con mucha eficacia, mucho éxito, es que después que la gente compraba todos estos diferentes polvos y diferentes shakes, ella les decía, después que lo compraste, nos vamos a sentar a tener una consulta de bienestar. Yo creo que le decía otro nombre, no el nombre que nosotros ocupamos en doTERRA, pero consulta de bienestar, y en esa consulta de bienestar les enseñaba cómo utilizar todos estos polvos que compraron. And she found that the people that she would do this consultation with would stay on the product longer, they would buy more, and they were much better long-term customers than the people that just purchased the shakes and then they went home with them and she didn't talk to them after. Y ella se dio cuenta que cada persona que ella se tomó el tiempo de hacer esta consulta de bienestar y enseñarles cómo hacer los productos y cómo hacer estos jugos y los diferentes shakes, se quedaban por más tiempo comprando y compraban otra variedad de productos
que aquellas personas que se les olvidaba de hacer una consulta y que nunca más las veía. And the rest of the company, right? We knew that she was a pretty big leader, this new person that she brought on. And she went presidential diamond in like less than a year. And everyone was like, whoa, what is she doing? Y nosotros como empresa, los líderes grandes de la empresa, estábamos observando, sabíamos que ella era una líder grande que venía de otro lugar, estábamos observando qué es lo que hacía. Y fue súper interesante porque ella llegó a ser diamante presidencial en menos de un año. Y todos nosotros estábamos súper curiosos a saber qué es lo que ella estaba haciendo para tener tanto éxito. And so she and Laura Jacobs, they actually taught the rest of the company. This is what I love about doTERRA, that our culture is not to like hold all this good information, but that we share information to tons of other teams, right? So they taught us their system of how they went presidential diamond so fast. Y mira, y esto es lo que yo amo de la cultura de doTERRA, es que nosotros compartimos con otros equipos, qué es lo que estamos haciendo para tener éxito. Entonces ella y Laura Jacobs se sentaron y nos enseñaron a todos nosotros lo que estaba haciendo para tener el éxito que tenían. So I'm going to teach you today. This is not my idea. I did not come up with this. She actually came up with this, and I'm going to teach you what she taught me. Entonces, mira, yo te voy a enseñar lo que ella me enseñó. Esta no fue mi idea, yo no lo creé, pero te voy a enseñar lo que aprendí de ella para que tú también tengas éxito. And after I learned this, I started implementing it with everyone on my team. And we have done it for, about 9 or 10 years now. And it's been a massive help for the retention rate in my business. Entonces, quiero que sepas esto, que desde el momento que yo empecé a implementarlo en mi equipo, hace aproximadamente 9 o 10 años atrás, ha sido una forma masiva de retención y crecimiento en mi equipo. Y por eso lo enseño, lo comparto contigo. Okay, so step number 1, obviously, is we sample the product and we let people have an experience with the product. Entonces, el paso número 1, por supuesto, es darle muestras a la gente para que ellos tengan una experiencia con el producto. In her last business, her green smoothie business, she did the same thing. She actually gave people samples like we do with essential oils, and she let them taste the product, right? And they're like, oh, that's really good. So that's step number 1. You let them sample. Y de hecho, esta señora también hacía lo mismo. Ella en su otro negocio hacía jugos verdes y le daba a probar a la gente jugos verdes y con esa muestra luego les vendía los paquetes. Entonces, el primer paso siempre es dar muestras. Step number 2. Step number 2 is once they have a good experience with the product, you invite them to come to a class or a one-on-one, whether they're coming to a class or a one-on-one. Entonces, el paso número 2 es que después de tener una experiencia positiva con el producto, con la muestra que les diste, tú les vas a invitar a que participen de una clase. Si no una clase, que esa es una reunión 1-a-1 contigo. Now, I have a question for you. You've probably heard this before, but how do you know if you are supposed to invite someone to a class or to do a one-on-one with them? Do you know how you know? How do you know if you invite them to a class or to do a one-on-one? Ahora, quizás ustedes les han preguntado esto, pero ¿cómo sabes tú si es mejor invitar a una persona a una clase o invitar a una persona a tener una cita 1-a-1 contigo? ¿Sabes tú cómo hacer esa diferenciación? Does anyone know? ¿Alguien sabe? No. ¿Quién sabe? No one knows. Okay, well, let me tell you how you know. Te voy a enseñar cómo sabes, ¿ok? So most of the time, if you're talking to a very influential person and they're kind of a big shot, like they're a big leader, you think that they're excited about building a big business, they usually don't want to show up to a class where they see a lot of other people that they will consider as competitors that are coming in at the same time they're coming in. They want to feel, this type of person that's really influential wants to feel like they're number 1, they're the best, they're first at market. And so an influential person is someone that you would invite to a one-on-one. You would do a one-on-one with them. Entonces, quiero que aprendas lo siguiente. Cuando tú estás hablando con una persona que tiene mucha influencia sobre otros, una persona que potencialmente puede ser un líder muy grande, quiero que sepas que ese tipo de personas no les gusta estar en una clase donde ellos van a ver a otras personas alrededor de la clase pensando que
Esos son potencialmente su competencia. Ellos les gusta que tú le pongas enfoque directo en ellos y le des una 1-1, tiempo o 1-1 con ellos para que se sientan especiales y para que tú puedas tener el tiempo específicamente para ayudarles a ellos a entender lo que estás haciendo. Entonces, si si tienen influencia, a ellos les vas a dar una clase 1-1. So really influential leaders, I always do one-on-ones with. Entonces, con líderes que tienen mucha influencia, yo siempre doy clases 1-1, no los pongo en un setting con más personas. And because think about this, okay? I know it doesn't sound bad, but it really happens. If you have a big leader and they're really influential and you invite them to a class, they kind of look around the class and they just think, is this who you think I am? Like, am I at this caliber? They have kind of a little bit more, maybe a judgmental look. You want to make sure that you're holding them in a really special place. Like, I did not invite Carlos to a class. The first time I did a lot of one-on-one work with him. Entonces, mira, cuando tú tienes una persona que tiene mucha influencia, y tú los invitas a una clase, ellos se van a sentar ahí y van a empezar a mirar alrededor y dicen, ¿tú piensas que yo tengo el mismo calibre de estas personas que están acá? Entonces, y no es que seamos malos, pero que usualmente la gente competitiva que quiera lograr cosas, siempre se está midiendo contra otro. Entonces, tú quieres darle un espacio específico para ellos. Imagínate, ¿tú crees que yo con Carlos hice clases completas con él? ¿O lo hice 1-1? De hecho, con él hice varias 1-1. Now, if you have someone that's a little bit unsure about essential oils, or they're a little bit unsure about network marketing, and they're more of a follower type, this is the perfect time to invite someone to a class, because when they show up to a class, they're like, oh, she likes oils and he likes oils, and all these people don't have a problem with network marketing and they're excited. Maybe I could get excited too. Followers, you bring to a class. Leaders, you do one-on-ones with. Ahora, si tú encuentras una persona que no está tan segura de acerca de los esenciales o se siente incómoda con la idea de mercadeo en redes, esta persona quizás es una seguidora, una follower. Entonces, cuando tú la invitas a una clase y ella ve a otras chicas que están emocionadas de los aceites esenciales, o otras personas que están interesadas en mercadeo en redes, van a decir, wow, entonces quizás no era tan malo como yo pensaba. Si ella está bien, le gustan los aceites esenciales y a ella le gustan los mercadeo en redes, quizás yo también me va a ir bien con esto. Entonces, la gente que son líderes, tú lo haces 1-1, la gente que son seguidores, tú te aseguras de que sean parte de una clase. Does that make sense? ¿Les hace sentido esto a ustedes? Okay. Does anyone have any comments on that? Alguien que tenga un comentario acerca de esto, que quiera decir. Okay, let's move. Oh, Yeah, we have a comment right here, Claudia. Claudia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Allyse, por esta apertura, por esta clase. Y a mí personalmente me va súper bien personalizar a la gente porque sí se sienten, lo que acaba de decir, como que cada uno se siente importante porque se le da como esa prioridad. Entonces, me va bien. Sino que yo sí tengo una pregunta, es cuando por lo menos mi equipo está creciendo, ¿me entiendes? Y yo es como que los personalizo a mis nietos, a mis bisnietos y así a todo el mundo porque no tengo todavía personas en mi equipo que sean como fuertes, entonces se sienten todavía como que les falta para poder hacer esta como conectarlos, como que ya están aquí en el equipo y necesitan que ellos sigan avanzando, o si van a hacer de pronto la presentación del negocio, siempre necesitan estar respaldados por mí, pero no tengo todavía yo en mi equipo a alguien que solo se dedique a hacer la consulta o de bienestar o del proyecto totalmente yo solos. So I have a comment and I have also a question. The comment is, yes, you're right. Doing one-on-ones works for me very well. Doing one-on-ones helps me have time for them and give them personalized time. And I love it. And I think that's what's helping me in my business as it's growing. My question is the following. I'm noticing that many of my team's members, they're not confident enough themselves in doing their own classes. So I see myself doing a lot of classes for my second, third, up to my fourth group generation. What do you say about that? First of all, we are exactly the same. I did the exact same thing with you. When I started first building my business, I was doing a lot of classes for my second and third levels.
De hecho, primero que nada, tú y yo somos muy similares. Me pasó lo mismo. Cuando yo comencé, yo daba muchas clases en mi segundo, tercer, cuarto nivel. Siempre estaba dando clases. Cuando comienza uno, siempre es así hasta que encuentras a alguien que sepa de eso también. So let me tell you, after probably maybe a year in the business, I kind of came up with a system of how to get people to do their own classes. Y después de como estaba como un año en el negocio, creé un sistema para empujar o ayudarles a mi equipo a que ellos dieran sus propias clases. It was simply this. I would tell somebody when they first got going with the business, I will do 4 classes for you. Entonces yo le decía lo siguiente, después de un año le decía a la gente nueva, cuando comiences, yo voy a hacer 4 clases para ti. The first class I will do completely on my own, and all you have to do is give a testimonial. La primera clase, yo la voy a hacer completamente yo. Lo único que necesito que tú hagas es que des tu experiencia y testimonio con el producto. The second class, you need to choose one segment that you will teach, whether it's one of the 3 cool ways to do oils, like effective or inexpensive, or it's 100% natural. So they have to choose one of the 3 cool things about oils, or one of the 3 ways that we use oils. They have to teach that segment, and I will teach the rest. En la segunda clase, yo les decía, muy bien, ahora yo voy a dar la clase, pero tú vas a enseñar una de las características únicas de los aceites esenciales o una de las formas de usar los esenciales. Yo voy a enseñar todo lo demás, pero tú vas a enseñar específicamente uno de esos 2. Tú escoges cuál y yo lo voy a enseñar el resto. The third class, they teach half, and I usually teach the second half, which is the closing part. The closing part is usually the hardest. So they would teach the first half, which is three cool things about oils and 3 ways to use oils. And then I would teach the second half and close the class. La tercera clase la dividíamos en 2. Tú dabas una mitad de la clase, yo daba la otra mitad de la clase. Y usualmente yo siempre doy la última mitad de la clase porque ahí es donde hacemos el cierre. Para de esa forma, enseñarle cómo yo estoy cerrando nuevamente. Entonces, divides la clase en 2. La clase que es la parte de la clase que es el cierre es la que tú das, la inicial es la que da ella. And then the fourth class, they teach the whole thing. And I'm there to support them. I'm there to answer questions. And I'm there to help them close if they need help. And after that, they do their own classes. Y en la cuarta clase, ellos dan toda la clase. Yo solo estoy ahí para apoyarle, para responder preguntas o quizás ayudarle a cerrar a las personas que no se sienten muy cómodas para cerrar. Pero eso es todo. And then I would tell them, I would say, listen, it's not that I don't want to teach classes for you, but what I want is for you to have a business that's self-sustaining. And do you want to teach classes for everybody in your downline, or do you want them to be able to teach their own classes? So I'm teaching you the way so you can teach your own classes, so you can do the exact same thing with your leaders that come. So in time, all of your leaders will teach your own classes and your business will become self-sustaining. Y luego de eso, yo les digo lo siguiente a ellas. Digo, hey, no es que yo no quiera dar tus clases. A mí me encanta dar clases. Pero quiero enseñarte la forma que tú vas a tener un negocio que se va a autosostener. Un negocio que va a crecer por sí solo. Y por eso es que te voy a enseñar lo que yo hago para enseñarle a otras personas a enseñar sus propias clases. Por eso es que yo lo hago de esta forma. Para que tu gente luego sepa cómo hacer lo mismo. Does that make sense, Claudia? Claudia, ¿te hace sentido eso? Sí, claro, muchísimas gracias. Sí, lo que pasa es que ahora con las 4 clases siento que puedes hacerlas que se empoderen, que se sientan seguras para que puedan, o sea, sí, perdón la redundancia, tener la seguridad de que están totalmente bien en lo que están haciendo y es como que hay el acompañamiento, pero después ya se suelta y va a ser muchísimo más sencillo en realidad. Muchas gracias. Thank you very much. It makes perfect sense. And I can see now with these 4 classes that you give me a pattern that I can replicate, tell others how to do it. And they will feel confident in doing it because I'll be there with them. But they will be teaching. So I'm very excited. Thank you so much. Now, one thing I do have to tell you, though, is
they don't do their classes close together. If they have a class like every 6 weeks, they forget. So that's one of the reasons why we like to teach people, and we're going to get to this in a couple of weeks. It's called 6 Weeks to Elite. But it's one of the reasons why we like to have people schedule, when they launch their business, they schedule 4 classes in a week. Because in 1 week, if they're hearing me teach, helping me teach, teaching half the class, and then teaching themselves, it's only a couple of days in between the classes and they don't forget, and it's fresh on their mind. So within a week or 2, they're teaching their own classes and they're not forgetting the information. Ahora, tengo que decirte algo más. Es muy importante que la gente esté dando clases todas las semanas. De hecho, en unas cuantas semanas más te voy a dar una clase que se llama 6 semanas a Elite. Y en esas 6 semanas a Elite te enseñamos cómo tú puedes organizar 4 clases o más en una sola semana. ¿Por qué? Porque es importante entender esto, porque si la gente no está dando clases todas las semanas, se les olvida lo que les enseñaste. Y cuando se les olvida, dejan de hacerlo. That makes sense? ¿Te hace sentido esto? Okay. Sí, claro, muchísimas gracias. Sabes que sí, esto para mí en este momento fue súper importante porque yo sí es como que he tenido una clase, primero mi clase personal, y de pronto es como que yo sí les mandaba más bien como audios para que ellas tuvieran recordatorio, pero no lo que estábamos diciendo aquí, que tiene mucho sentido porque es una evolución, o sea, cada clase voy a ir aprendiendo más y me siento más segura. Entonces, para mí esto está, o sea, muy, muy increíble hoy, me encantó. Gracias. I love what you're giving me. This is incredible information. And what I was doing in the past, I was just sending them audios. But now, if they see me model it out and I'm pushing it, put them in there, I think the pattern is amazing. Thank you very much. Yeah, awesome. What I need. Okay, great. So I think Rosamina had something. She had a question. Rosy! Hola, Juanita. Hola, Rosy! Bueno, es un gusto verte, Allyse. Hoy precisamente confirmando lo que está diciendo Allyse, hoy estuve en una consulta de bienestar con una dueña de farmacia y me temblaba todo, porque ¿cómo vas a invitar a una dueña de farmacia a una consulta en reunión? Dije, tengo que atenderla yo misma personalmente. Y fue increíble porque estaba con mucho nervio, pero gracias a Dios hice un cierre súper bien, pero fue retante porque son de esas personas que, o sea, saben demasiado, saben inclusive más que uno mismo. Okay, so before I interpret, by the way, you guys are dressed the same again. Ustedes se vistieron iguales, nuevamente están vestidas iguales como hermanas. ¿Viste? El color azul. Okay, so now I will interpret now. Okay, sorry. I had to take that moment there for a second. Hey, so Allyse, what you're saying is so right. Having one-on-ones with leaders is very, very important. This morning, I had a one-on-one with a pharmacist, and I was so nervous. I thought that I was gonna fail, but you know what? I said to myself, I'm not gonna invite her to a class because she needs all my attention, and I went for it. I prepared myself. I had all my books ready, and I talked to her one-on-one, and it was amazing. And it was a harder close, but I did it anyway. I'm so excited that I decided to do it one-on-one. No, that's awesome. Pues hice el cierre y fue increíble porque tenía tantas preguntas que esa persona no podría atenderla en una reunión con mucha gente, sino personalmente. And she had so many questions for me that it would have been impossible for me to put her in a class with everyone else, with all the questions she had, but it gave me the opportunity to answer them one-on-one as we were talking. So I agree with what you're saying. Awesome. That's great. Hey, Carlos, can you make me a co-chair or a Yes. so I can? I'll do it right now. Give me 1 second. Sedivy. There you go. You are. Okay, so I want to share with you guys something. I'm going to share my screen. You Gracias, can translate that. Lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes mi pantalla. So when you come to leadership with me, this is what happens. Cuando tú vienes al retiro de liderazgo conmigo, esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. Hold on just a second. You Espérame get un to
be dressed up as twinners with me. Me and Rosamina were twinners. ¿Viste? La Rosamina y yo éramos gemelas. Estamos en liderazgo. We went to the 80s party together, Fiesta de los 80 and juntas, we had so much fun dressing up alike. y las pasamos tan bien vestidas iguales juntas. It was super fun. Okay, so let's move on. Do we have a couple other comments? Yeah, we do have a couple more comments. We have Jenny Moreno. Tenemos comentarios más. Tenemos a Jenny. Jenny, ¿quieres comentar también, contarnos qué es lo que estás pensando? Yes, hi Allyse, I'm so excited Hi. to meet you. To go straight to the point, because I know time is important. When I was working on the list, which help us like mark people according to some characteristics, like for example, if they are committed and capable, it helped me a lot to try to identify some profiles. Because since we're talking about how to do the meetings and how does it work better to close the people, what I noticed is that some of them, according to their profile, need to be treated different. So, for example, in Colombia, it is important for us. I think it has a lot to do with localization. It's the culture. We are talkative, we are close. So if you have many people, then you don't earn the trust, and people don't share something like what I need. For example, I have issues like pains, or my mom can't sleep. Stuff like that really work for me. I mean, when I earn their trust, like, what do you need it for? I usually end up having a close. And I knew I just started like at the middle of February, and I haven't worked on this kind of business before. You are teaching me, which I'm really happy about. But the first thing I did was fall in love with the products. So what I'm doing, my pattern, and what has worked for me here is that I try to make people love the product, and also at least the company. I try to show them how the company is good. I try to show them how it is honest to sell you something that instead of keeping you sick is going to help you. I try to show them how it's not really expensive. People think, oh, no, that's just for elite people. And then I show them no. And then when I earn the trust of people, like the products are good because it honestly works for me, which is true, which because the company does do what they say they're selling, then people just follow. And so That's great. That's what worked for me. That's great. Thank Will you, you translate that into Spanish? Oh, bueno. sorry, Carlos. No, you can do it yourself. Dale, Jenny, tú No, it misma. would be perfect. You can go ahead and do it. Tú misma, traduce. Oh my goodness. Ok, hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto. Soy Jenny de Colombia. Soy nueva, pero le estaba comentando a Allyse que a pesar de haber iniciado en febrero, gracias a las pocas clases, pues lo que he recibido y un poquito de ir teniendo ese sentido de lógica de lo que va desarrollando y te va mostrando el mismo mercado, he podido identificar cosas como que hacer la lista y poner las marcas que dijimos que si eran comprometidos y capaces en ese orden para crear un poquito de un profile, de un perfil. Y de esa manera saber cómo tratarlo, si de pronto un poco más de grupo, hablarle un poco más de la empresa en términos de lo que es el negocio, pero lo que realmente hasta ahora me ha funcionado más, posiblemente porque todavía no manejo bien el negocio, le comentaba que inicié en febrero y que no tengo estudios previos o trabajos previos de este tipo de ventas. Lo que sí me ha funcionado, ya puedo decir con seguridad, es hablarle a la gente y enamorarla del producto con respecto a la empresa, que son productos que sí funcionan, dar el testimonio, hablar sobre la empresa, que lo que la empresa vende sí es verdad. Y en ese orden de ideas, cuando gano la confianza de las personas, que lo logro mejor cuando estoy un poco más cerrada, porque luego las personas se abren y me dicen, tengo un dolor, mi mamá no puede dormir, mi hijo está con gripa. Entonces, esa es la forma en que realmente llevo a las personas, porque necesitan el producto trabaja en lo que necesitan y siempre tengo el feedback, me gusta, es cierto, funciona. Entonces, para mí, el hecho de hacer unas reuniones donde permita ganar la confianza, no solo hacia el producto, sino hablarles bien de la empresa, ha sido claro.
Mucho gusto. Awesome. Okay, so so we give them the samples, we invite them to a class, and then we close them at the class, okay? They actually purchase product, would be step number 3. Entonces, el primer paso es darles muestras, el segundo paso es invitarles a una clase, en privado o en grupo, y luego cerrarlo. El tercer paso es cerrarlos, que compren su kit. And then right after they sign up, like that night before they leave, you need to set them up with a wellness consult. And let me tell you what that sounds like. Entonces, inmediatamente después que ya compraron su kit, antes que salgan de tu casa o de la reunión, tú tienes que fijar una hora donde van a tener la consulta de bienestar. I usually look at people and just say, because you're willing to invest in your health, I want to invest in you. And I'd be willing to come to your house. And if you can't do it at the house, which is better, I can do it over Zoom and take about 45 minutes, a half an hour to 45 minutes. And when your products get to you, go through all of your products and set up a morning, an afternoon, and an evening protocol for you. So you actually know how to use your products when they get there. Entonces, antes que se vayan de tu casa, tú te vas a asegurar de decir lo siguiente, y dile tal cual, dile, como yo veo que tú estás interesada en invertir en tu salud, en tu bienestar, yo estoy súper interesada en invertir mi tiempo en enseñarte cómo utilizar estos maravillosos productos. Y por eso yo te estoy ofreciendo la oportunidad de ir a tu casa, sentarme contigo y darte por una hora, explicarte cómo usar todos estos maravillosos productos y explicarte cómo tú los vas a utilizar hacia el futuro. Now, oh, sorry, go ahead. So you see how this is kind of the same thing that the green smoothie girl was doing with her smoothies. She was giving them a sample, they were buying the smoothies, then she'd actually go over to their house and show them how to make everything so they would fall in love with stuff. This is kind of what she did in doTERRA, what made her so successful so fast. She would invite them, she would give them samples, get them interested in the product, invite them to the class, they'd purchase the product, and then she would set up an appointment with them a few days after she knew that their shipment would get there. So 5 to 7 days after they ordered, right? And she would actually spend 30 to 45 minutes in their home, showing them how to use their product and then putting together a morning and afternoon and an evening protocol. Entonces, mira, la parte interesante es lo siguiente. Este paso es muy importante. Tú vas a fijar la cita antes que salgan de tu casa y tiene que ser el momento que tú sepas que ya recibieron los productos. O sea, aquí en los Estados Unidos, entre 5 a 7 días después que la persona hizo la compra, le van a llegar los productos. Tú verificas eso en tu país, pero tú le vas a dar entre 30 a 45 minutos personalizados a esta persona. Entre 30 a 45 minutos y te vas a sentar con ellos y la meta de eso no solamente mostrarles cómo usar los productos que recibieron, sino que vas a crear una rutina de mañana y una rutina de noche con ellos. ¿Cómo van a usar los aceites en la mañana y cómo van a usar los aceites en la noche? Okay. Allyse, we have a hand up. Yeah, go ahead. Por favor, adelante. Fer. Gracias. Thank you, Allyse. Hi. One question. How do you get to do it in 30 to 45 minutes? When I'll I show have you. done it before, Yeah, it goes to 2 hours. yeah, or I'll show more. you how to do it. It's We'll do it right horrible. now. Yeah. Thank you. Ahora, It's a good Allyse, question. una pregunta. ¿Cómo es que lo haces tú entre 30 a 45 minutos? Porque cada vez que yo lo hago son como 2 horas. So the first thing that you do is, first of all, you set up a date with them at the class right after they purchased. You say, okay, I'm going to come over to your house and it's going to be at this time. Now, going to their house is best because you can put things around their house and you can make sure that they open up all their oils. We have found that 50% of the oils that people get, they never open up for months. They don't use them for months. And so they're not even learning how to use their oils, right? Ahora, lo primero que nada, tienes que asegurarte de fijar la cita antes que salgan de tu casa. ¿Okay? Fija la cita. Y lo mejor, lo preferible es que la cita sea en la casa de ellos.
¿Por qué te digo lo siguiente? Hemos encontrado que 50% de las personas no abren los aceites esenciales, no los abren. Y obviamente dejan de tener el beneficio de usar los aceites y por supuesto no tienen el beneficio de las cosas que compraron. Entonces, tú quieres ir a la casa de ellos para ver todos los aceites que tienen y te vas a asegurar de abrirlos todos los vas a abrir para que ellos se van a servir. So the first thing that you do when you go there is you have them write down their 3 ailments, either themselves or their family, that they're wanting to work on. It could be ailments. It could be, I want more energy. It could be, I have diabetes. It could be, I want to be able to sleep better. And if you do it just for them, it can take about 45 minutes. If you do it for everyone in the family, you're right, it can take a lot longer. But if you do it for everyone in the family, they're usually using a lot more oils, okay? Ahora, lo primero que tú quieres hacer es tú te vas a sentar con ellos y le vas a preguntar cuáles son las 3 dolencias que ellos quieren mejorar. Pueden ser dolencias o pueden ser enfermedades o pueden ser simplemente que quieren más energía o quieren dormir mejor. ¿Cuáles son las 3 cosas que ellos quieren enfrentar? Y tú tienes razón, Fer. Puede ser que si tú lo estás haciendo uno a uno solamente con ella, te va a demorar quizás media hora, 45 minutos. Pero si lo haces para toda la familia, te va a demorar mucho más, quizás 1 hora, 2 horas para hacerlo con toda la familia. Pero adivina qué, si tú lo haces para toda la familia, quiere decir que todos están involucrados y van a usar todos los aceites y van a usar más aceites. So then you get their 3 ailments that you want to work on, okay? And you open up all their bottles so they can smell them. For instance, if they have lavender, you might want to put it right by their bed so they can use it at bedtime. If they have lemon, put it in their kitchen so they can clean with it, or they can put it in their water, right? Basic things like that. Entonces, nuevamente, lo primero que haces es les vas a preguntar cuáles son las 3 dolencias que tienen, y una vez que entienden las 3 dolencias que tienen, o 3 cosas que las que quieren trabajar, tú vas a asegurarte que abran todos los aceites. Todos tienen que estar abiertos, todos los aceites abiertos. Y por ejemplo, ella te dice, ¿sabes qué? No estoy durmiendo bien. Muy bien, tú vas a agarrar la lavanda, la vas a abrir y la vas a dejar en el velador de su casa. Y les vas a enseñar cómo usar la lavanda en el velador. Y te dicen, ¿sabes qué? Quiero limpiar la cocina, quiero aprender a limpiar la cocina sin ocupar cosas tóxicas. Entonces tú vas a ocupar el limón, por ejemplo, y lo vas a poner el limón, o quizás les puedes dar a beber el limón, o les puedes ayudar a limpiar la cocina con el limón. Y así. Then you take there are 3 ailments that they're really wanting to work on, and you write their morning, just on a piece of paper, super easy, morning, afternoon, and evening. Now, let's say one of their 3 ailments is they want to sleep better, okay? Entonces tú vas a agarrar un papel, un pedazo de papel, y tú vas a escribir en este papel las 3 cosas que ellos quieren trabajar, las 3 cosas que ellos quieren enfocarse en utilizar los aceites esenciales. Y tú vas a escribir mañana, mediodía y noche. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Y vas a separar porque tú ahora vas a escribir cuáles van a ser los protocolos que van a seguir en la mañana, al mediodía y en la noche. And then one of the things you have to have there with you is a book, an Essential Life book. It could be the smaller one that's, that's bound, like, I can't think of the word, spiral bound. Yeah. Or it can be the bigger one. And you're going to look up every single ailment of those 3 ailments with them. So you teach them how to look up things. Entonces, ahora, lo que tú tienes que tener contigo, por supuesto, es el libro de la vida esencial, el que tiene quizás este espiral, o el grandote. Can they use the app also? Yep, they can use the app also. O la aplicación. Tienes que tener el libro grande, el pequeñito con la espiral, o la aplicación, para que te ayude entonces a buscar cuáles son los protocolos que van a seguir. And then let's say they say, okay, insomnia. We want to work on insomnia. And it will say some of the most popular oils. One of them probably will be lavender. So you're going to take one of the oils that they already have from their kit. You're not going to recommend everything that they don't have, because that will make them frustrated because they just bought oils, right? So you're going to take one of them that they recommended from their kit, like lavender. And then you're going to look at the other oils that are recommended, and one will be Serenity. And you're going to write down on that paper Serenity and circle it, because they don't have that. So one you use from their kit, one you circle that they don't have.
that would help that ailment. Entonces, digamos que ellos están trabajando en la insomnia. Entonces tú vas a escribir insomnia y vas a escribir el protocolo. Vas a abrir el libro y vas a buscar, digamos que dijeron insomnia, vas a buscar donde dice insomnia en el libro, y en el libro te va a dar como 5 diferentes aceites. Vas a escoger un aceite que ellos ya tienen. Recuerda, busca algo que ellos ya tienen para que no se sientan frustrados que no lo tienen. Entonces, en este caso, sería la lavanda. Entonces le pones, vas a escribir la lavanda, y luego vas a buscar uno que ellos no tienen. En este caso sería Serenity. ¿Okay? Entonces tú le vas a decir, ocupa la lavanda, ocupa el Serenity, y le muestras, pones en un círculo el Serenity, con un círculo para que ellos sepan que quizás ese va a ser el próximo aceite que van a comprar el mes siguiente. And then you're going to go to the second ailment. And what if the second ailment is stress and anxiety or depression? Okay. Entonces, luego vas a ir a la siguiente dolencia. Y digamos que la siguiente dolencia es que ellos tienen mucho estrés o están medio deprimidos. So you're going to choose one oil that they already have, which would be something like wild orange. If they already have wild orange in their kit that they just received. And then you're going to circle one that they don't have yet, which would be something like adaptive. Okay. Entonces, si están hablando de depresión o ansiedad, probablemente ellos tienen la naranja silvestre. Entonces tú vas a escribir naranja silvestre ahí debajo de depresión o ansiedad, y luego vas a escoger otro aceite que ellos no tienen, que en este caso sería adaptive, que no va a estar en el kit. Entonces le escribes adaptive y le pones un círculo. Then you go to this third ailment. And what if it's like back pain for their husband has a lot of back pain? Y digamos que la tercera dolencia es el dolor de espalda que tiene el esposo. Entonces, vas a escribir ahí dolor de espalda. And you're going to circle, okay, or sorry, not circle. You're going to write down, okay, deep blue is great for back pain, and they already have that. And then maybe copaiba, which they might not have, or wintergreen that they might not have, would be something that they would circle that they would need to help support that. Entonces, ahí lo que tú puedes poner, el Deep Blue, que probablemente lo van a tener porque acá están casi todos los kits, ¿no? Deep Blue para el dolor, y escribes ahí Deep Blue, o puedes, y ese es el que tienen, ¿no? Y el segundo aceite que les vas a recomendar es uno que no tienen, y probablemente va a ser la copaiba, que a veces no están los kits. Entonces pones ahí copaiba, o le pones Deep Blue en crema, no sé, uno que ellos no tengan. So then you take those 3 things, right? And then you're going to tell them exactly how you're going to use that in the morning, in the afternoon, and the evening, right? So let's go with insomnia. For insomnia, we would say, okay, right before you go to bed, so you write it in their evening slot, I want you to take 2 to 4 drops of lavender and 2 to 4 drops of Serenity and put it under your nose, put it on your wrist, and drop it in your diffuser right before you go to bed. That would be their evening routine. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de insomnio. Entonces, lo que vamos a hacer es que tú vas a ir a las rutinas que tienen la mañana, tarde y noche, en este caso solamente a la noche, y les vas a decir, vas a tomar 4 gotitas de la lavanda, y 4 gotas de lavanda, y te la vas a tomar. O vas a ocupar la lavanda y le vas a poner en tus muñecas, la vas a poner en tus sienes, la vas a poner en tu difusor, y vas a preparar, y le vas a explicar exactamente cómo utilizar estos aceites. Ambos, ¿no? La lavanda y el Serenity, para que ellos tengan una idea exactamente qué hacer. Now you do this exact same thing with each of those 3 ailments. And if you want to go farther and take longer, you can do it with their spouse with their 3 ailments. You can do it with their children. So everybody in the family has a protocol for morning, afternoon, and evening. Entonces vas a hacer lo mismo con cada uno de sus malestares. Y vas a ser muy enfocada, te vas a ayudar que no solamente sepan cuáles son sus dolencias, sino exactamente qué aceites van a utilizar y cuáles pueden comprar a futuro por cada una de las dolencias. Y si tú quieres ir y ser más específica, entonces tú puedes preguntar por las 3 dolencias de cada uno de los miembros de su familia, del esposo, de los niños, de las niñas, y de esa forma asegurarte que ellos sepan exactamente cuáles aceites pueden utilizar para qué malestar. So your goal is to, number 1, help them know how to use the oils that they have. And number 2, help them get on lifelong vitality. You're going to talk about lifelong vitality, and also help them to get on an auto ship, their
loyalty rewards. So they're getting loyalty rewards and they're purchasing on a monthly basis. That is our goal. Entonces la meta de esta consulta de bienestar es que sepan exactamente qué hacer con los assets que tienen, pero al mismo tiempo tú les vas a enseñar a que pueden utilizar el programa el paquete de multivitaminas de Lifelong Vitality. Entonces, si tienes la oportunidad, y eso lo tienes en tu mercado, asegúrate que ellos se inscriban como parte, que tengan sus multivitamínicos ahí. Si no los tienen, asegúrate que sepan cuáles son los aceites que tienen para que ellos puedan preparar su plantilla de LRP, la plantilla de recompensas por lealtad. Entonces, la meta es literalmente que sepan cómo usar los aceites y luego crear la plantilla de recompensas por lealtad. So what I want you to do this week is to listen to the number 28 and number 29 of the daily mentor calls. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan como tarea esta semana es que escuchen la llamada número 28 y la llamada número 29 de Volver a los Básicos. And it's going to help you know how to get them excited about using their oils, specifically teach you exactly how to talk about lifelong vitality, and also how to get them signed up for loyalty rewards for the loyalty rewards program. Entonces, lo que tú vas a aprender de estas llamadas específicamente es que te van a ayudar a ti cómo hablar de los multivitamínicos bien, de Lifelong Vitality. Te va a enseñar exactamente cómo hablar de ellos para poder hablarlo. Pero segundo, también te va a enseñar cómo ayudarles a crear su plantilla de LRP, cosa que ellos estén en su envío automático a futuro. And then the other thing you have to do this week, which is a big thing and it will make a huge difference in your organization, is I want you to actually call through your organization people that you think that have not had a wellness consult yet. I would like you to call 20 people and invite them to have an either online wellness consult or better yet, have a live wellness consult with you so that over the next couple of weeks, so that number one, you understand how to do it. Number two, they get on LRP. And number three, many of them are going to be excited about doing classes and doing the business. Ahora, la última tarea que te voy a dar es la siguiente. Y esto te va a ayudar muchísimo. Quiero que por favor te asegures de hacer esta tarea. Tú vas a contactar a 20 personas en tu organización que nunca han tenido una sesión de consulta de bienestar. 20 personas esta semana, y tú los vas a invitar a que tengan una consulta de bienestar contigo en Zoom o en persona. ¿Ya? En Zoom o en persona. Y vas a hacerlo exactamente lo que te acabamos de enseñar. Entonces, yo sé que si tú haces esto, tu negocio va a continuar creciendo y sé que te va a empujar, pero te va a ayudar a lograr tus metas. So, listen to Daily Mentor Call 28, 29. Call 20 people and set up as many wellness consults as you can in the next couple of weeks. If you don't have 20 people on your team, okay, or if most of the people on your team have already had a wellness consult, just call as many people as you can. And, but this is going to be something that will change your business. And most of all, it will change your retention rate of the people that join the business. They're going to be much more likely to use the oils, continue to use the oils, and continue to buy. Entonces, las tareas nuevamente. Tú vas a escuchar la llamada número 28, la llamada número 29, y luego de escucharlas completamente, vas a identificar a 20 personas en tu organización y les vas a llamar para fijar la mayor cantidad de citas de bienestar que tú puedas en las próximas 2 semanas. Pero si tú me dices, son nuevas, no tengo 20 personas en mi organización, bueno, haz lo que tú puedas, lo que más que puedas. Lo que yo te prometo es lo siguiente. Si tú haces estas consultas de bienestar y lo haces siguiendo la información que te estoy siguiendo, tu retención va a incrementar tremendamente. Tu negocio va a continuar creciendo y vas a tener un negocio que te va a dar ingresos residuales por muchos años. Since wellness consults were started in doTERRA, our retention rates have shot up. The teams that do wellness consults, you'll see much, much higher retention rates. And so for me, it's like, why do we do all this work to sample, get them to come to a class, teach an incredible class, sign them up,
and then just drop them and do nothing with them so they don't continue to purchase. It doesn't make sense. Take that one extra step, go the full distance, right? And then you'll keep people excited and using the product for a very long time. Entonces, quiero que escuchen lo siguiente. Para mí, yo recuerdo que cuando empezamos a hacer las consultas de bienestar, el rango de retención en doTERRA incrementó tremendamente. Pero no solamente eso, sino que hoy en día, cada grupo que es fuerte en retención y en sus cheques de residual es porque ellos están haciendo las consultas de bienestar. Entonces, para mí como mujer de negocios, es difícil comprender lo siguiente. Comenzamos dándole una muestra gratis. Después de la muestra damos una clase. Después de la clase los cerramos para que tengan su compra. Pero después de eso no damos el último paso de hacer la consulta de bienestar. No hace sentido hacer esto. Da el último paso, completa la carrera completa y después que ellos compren y reciban su producto, dale su consulta de bienestar para asegurarse que ellos van a transformarse en clientes que van a comprar de por vida en vez de clientes que solamente compran una sola vez. I hope you have a wonderful week. Next week, I'm sure they're going to talk about continuing education, which is really important. But I hope you all had a wonderful, wonderful Easter. Thank you for spending some time with me today. Quiero que ustedes sepan que estoy muy feliz de haber estado con ustedes. Espero que hayan tenido una hermosa Pascua de Resurrección, que hayan podido disfrutar esta clase. Yo disfruté mucho dando esta clase con ustedes aquí en vivo y quiero que sepan que la próxima semana vamos a estar hablando probablemente de la educación continua y otras cosas más, pero también estoy emocionada de volver a verte unas semanas más. Muchas gracias. Bye, everyone. Everybody, que todo el mundo abra sus micrófonos, todo el mundo vamos a despedirnos de Allyse. Gracias, Allyse. Thank you, Allyse. Bye. Easter. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, bye. Gracias.